Buenas tardes. Quiero compartir con ustedes en esta celebración del mes del patrimonio algunos cortos apuntes sobre la historia de nuestro municipio. Quiero empezar refiriéndome a los primeros pobladores, los muiscas o chibchas. Según unas personas hablan de los chibchas, otros como el lenguaje de los chibchas y otro la raza o la gente muisca. Esa vale la pena hacer una pequeña aclaración y voy a tomar las palabras de Acosta Ortegón, uno de los mayores historiadores a que tenemos acceso, de un borrador de un libro que se llama Tengo 400 años, solamente tengo el borrador, y dice así: Acosta Ortegón, en su obra El idioma chibcha o aborigen de Cundinamarca, afirma que la palabra chibcha está formada por chib, que significa mirad, y cha, que quiere decir varón o macho. Por otra parte, la voz indígena muisca significaba para ellos gente. Nótese la semejanza de la palabra muisca con la palabra mosca, que los conquistadores españoles encontraron muy apropiado para definir a los indígenas que a su llegada a la sabana de Bogotá encontraron dispersos por todas partes como moscas, en multitud de chozas por toda ella. Hecha esta aclaración anterior sobre los términos chibcha y muisca, intentemos definir cómo era el ambiente geográfico de la sabana de Bogotá y cómo pudo influir en la formación física y moral del indígena sabanero. A 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, con una superficie de 90.000 hectáreas, dice Elvira Castro Posada en su libro El pasado aborigen, la sabana de Bogotá está atravesada por el río Unza o Bogotá, que nace cerca a Villapinzón. En los tiempos anteriores a la conquista española, el paisaje era bien diferente al actual. Las partes bajas de la sabana, circundada por montes, era muy pantanosa y se hallaba compuesta por innumerables lagunas, pantanos, quebradas y tupidos bosques. Lo anterior explica que el indígena buscara su asentamiento en los espacios menos cenagosos y en el pie de monte, como fueron los de Chitazugá, Churuhuaca, hoy vereda Churuhuaco. Por otra parte, sus principales vías, como el Camino de la Sal, Bogotá o Bacatá a Zipaquirá. Zipaquirá quiere decir Chicaquica, que significa pie del Zipa, o la ruta empleada por el cacique Bacatá a los termales de Tabio. Necesariamente se hacía por los montes, ya que los terrenos cenagosos de la sabana dificultaban la movilización por ellos. Esta es una pequeña introducción de esa situación tan complicada que había en la sabana de Bogotá, si estamos pensando hacia los años de 1603, inclusive antes de esa época, cuando se hablaba básicamente de las encomiendas. Las encomiendas eran una forma de darle título a los españoles sobre grandes extensiones. Hoy en día podríamos hablar que cada encomienda puede ser de 4, 5 o 6 veredas, y esas eran la forma como el gobierno de España tenía la posibilidad de adjudicar casi como propiedad privada un grupo de indígenas al servicio del español, que a su vez se encargaba de hacer la adoctrinación o encargarse de que se hiciera la adoctrinación, que era el requisito de la corona de España para que se pudiera llegar a fundar un pueblo de indios, como en efecto se hizo en 1603. Del libro de Miguel Triana o Miguel de Triana, uno de los historiadores más conocidos y que se ha encargado reunió muchos datos sobre la civilización chibcha, y así se llama su libro, La civilización chibcha, una publicación del Banco de la República. En la página 48 quiero compartir con ustedes lo que pienso que fue una muy buena descripción del indígena chibcha o muisca. De todas las que conozco me parece muy interesante. En 16 aspiraciones por minuto, un adulto ingiere en su organismo para las funciones vitales
3.425 gramos diarios de oxígeno al nivel del mar y solamente 2.525 bajo la presión atmosférica de la altiplanicie, lo que representa una merma alimenticia de 900 gramos diarios con el consiguiente detrimento de las actividades cerebrales. Para restablecer el equilibrio funcional, la lucha de adaptación impone una modificación biológica al fin de aumentar el fuelle respiratorio y la capacidad torácica, así como el sistema circulatorio. Para que durante el mismo tiempo penetre al pulmón mayor cantidad de aire, se necesitan puertas de entrada de mayor magnitud. Por ese motivo, las ventanillas de la nariz y la boca de los indios del altiplano deben ser más grandes que las de los hombres habituados a una presión atmosférica mayor. Una nariz chata y de fuelles expansivos sobre el rostro y una boca extendida casi hasta las orejas dejan poco espacio a la magnitud de los ojos y al desarrollo de la frente. Como ustedes ven, pues es una figura muy curiosa la que él muestra cómo eran los indígenas chibchas o muiscas y que corresponden al sitio tan frío en que ellos vivían. Recordemos que en esas épocas se hablaba de lo que en términos muiscas era chinga frío, que era toda esta parte donde estaba Tenjo, Subachoque y Tabio, y chinga caliente, que era lo que había al otro lado de la montaña, empezando por San Francisco, La Vega, todo ese sector en donde era habitada ya por otras tribus, que entre paréntesis, como ahora lo veremos, eran tribus enemigas, pero que en alguna forma necesitaban la ayuda de los muiscas o chibchas porque tenían necesidad de algunos productos de tierra fría y a su vez los muiscas necesitaban algunos productos de tierra caliente. En este punto de mi relato quiero agradecer la gran colaboración que me prestó el maestro Fernando Molina, y autor junto con su sobrina Sofía, de una bella cartilla que se llama Viajando por la historia de Tenjo y que fue una obra ganadora del concurso Artenjo del 2018. Con su autorización previa, quiero mostrarles algunas páginas mientras me oyen ustedes el relato de esta cartilla. Lo vamos a usar en algunas ocasiones porque me parece que es un buen esfuerzo de parte de Fernando a hacer la divulgación en una forma bella y fácil de nuestra historia. Quiero apoyarme en una publicación que hice con motivo del Día del Campesino en el año 2018, una publicación de mitos, leyendas y relatos fabulosos, que es una revista en donde tenemos básicamente leyendas y mitos de los muiscas, de la Peña de Huayca, de un cerro Majuy, que aunque pertenece al municipio de Cota, siempre ha estado muy cerca en nuestra historia, y algunos relatos fabulosos, la mayoría relacionados por los autores sobre encuentros cercanos con los ovnis. De esa revista voy a referirme un poco a la página segunda, en donde van a encontrar ustedes un panorama general de lo que ha sido los mitos y leyendas relacionados con los muiscas, que es el primer capítulo de la revista, y después hay la siguiente página, número 3, es un homenaje de los artesanos de Tenjo al ancestral mercado de la sal de los muiscas, que eso quiere decir Fuchugo de las Niguas, con algún interés también sobre la minga, que es una realidad hecha en el Cerro Churuguaco de Tenjo. De la historia de la conquista del nuevo reino de Granada en las Indias Occidentales, un libro de Fernández de Piedrahita en 1676, quiero darles una pequeña lectura de las fotos que ustedes van a observar a continuación, porque están figurando como parte de nuestro relato. Dice el historiador: en el pueblo de Tenjo, en el sitio del Palmar,
está una carretera bien derecha que baja de lo alto del monte hasta el mismo lugar en que habían dos palmas bien elevadas y coposas, de cuyas raíces nacían una hermosa fuente, que por haberse tenido noticia del respeto con que las veneraba la idolatría de algunos indios, fueron cortadas el año de 1636 o 37 por orden de Francisco Cristóbal de Torres, arzobispo del Nuevo Reino de Granada. Esas fotos que ustedes están observando tienen que ver con donde se ha siempre asegurado que estuvo el primer asentamiento de los muiscas, o del pueblo muisca, cerquita al cerro que ustedes conocen, que hoy se llama de Pan de Azúcar. Este relato del historiador se refiere a que el camino bajaba por al pie del cerro Pan de Azúcar hacia la ubicación del Palmar, que es exactamente el sitio que ustedes ven en las fotos. Hoy en día ya no existe ese sitio porque han hecho un condominio, una cosa muy moderna, pero durante muchos años era un sitio muy conocido por todos nosotros. Ese sitio siempre ha sido para mí muy interesante porque es el que siempre se ha tenido como el origen del asentamiento indígena cuando llegaron los españoles, que fueron tiempo antes trasladados a las tierras del cacique Tenco, que según dicen las crónicas coincide con el sitio donde hoy en día está el pueblo de Tenco. Dicen los historiadores que hubo en ese sitio del Palmar donde estaban los indígenas muiscas una epidemia muy fuerte y los indios estaban muriendo, y resolvieron meterle candela a sus bohíos, a sus chozas, y fueron trasladados al sitio actual, cerca a donde el cacique Tenjo tenía un cementerio. Por eso el templo colonial o templo doctrinero está en la esquina de esa calle, porque es exactamente donde terminaba el cementerio indígena, y ahí fue donde los españoles cumplieron con la norma de tener un templo para la adoctrinación de indios, junto con una plaza de mercado, en donde en esa época debía existir también un potro, que era un palo fuerte que se ponía en la mitad de la plaza para castigar a los indios que cometían algún desliz o algún tipo de sustracción. Ya que hablamos de eso, es importante también hablar de lo que fueron las capillas posas, que era otro tipo de requisito para la fundación de pueblo de indios. Las capillas posas eran unas capillas que se debían poner en cada uno de los ángulos o de las esquinas del parque, en ese tiempo plaza principal, con el objeto de atender ahí algunas festividades religiosas como el Corpus Christi y las Via Crucis y la Semana Santa, y también eventualmente servían como sitio donde podían traer los enfermos para atenderlos, una especie de hospital improvisado en donde podían atenderlos. Recordemos que en esas épocas pues todavía no había ningún puesto de salud, ni mucho menos hospital. La foto que ustedes están observando en este momento es un homenaje que hizo la Academia de Historia al pueblo de Tenjo, con los cacicazgos y capitanías existentes en 1603, cuando se hizo el acta de constitución de la fundación del municipio. Esa placa fue diseñada por Roberto Velandia, que fue la persona, porque ya falleció, que más tiempo le ha dedicado a todo lo que es la historia del municipio y de Cundinamarca en su famosa obra Enciclopedia de Cundinamarca. La placa, como les decía, fue fijada en 1979 y es un testimonio de cómo se llamaban cada uno de los capitanes y cacicazgos y caciques que habían en esa época de la fundación.
Igualmente, están observando ya años más tarde, cuando se tenía la administración municipal en lo que los españoles llamaban la casa consistorial. La casa consistorial para los españoles era una institución en donde estaba la alcaldía, donde estaba el juez, donde estaba la cárcel y algunas otras oficinas de lo que podríamos llamar administración municipal de esa época. Recordemos que inicialmente Tenjo no tenía un alcalde permanente. Los historiadores llaman, tenía un alcalde peano. Peano quiere decir que el alcalde solo venía una o dos veces en el mes al comienzo y tal vez un poco después, un día o 2 días en la semana. Eso duró durante mucho tiempo y ya cuando en 1930 se hizo la edificación del Palacio Municipal, la Casa Consistorial dejó de existir porque ya empezó a hacer una escuela y cumplir otras funciones, y posteriormente tenemos hoy en día el centro tecnológico, que ustedes pueden ver que los andenes y la fachada se han mantenido. Allá al fondo de esa foto ustedes pueden ver que dice Casa Consistorial. Esta foto es anterior a 1930, fue tomada antes de 1930 y tiene para mí, para ustedes también seguramente un gran valor histórico. Ese hecho de existir un cierto distanciamiento entre los indígenas muiscas y las tribus que estaban al otro lado de la cordillera, en lo Chingacaliente o en tierras cálidas, hacía que el comercio que ellos tenían que hacer con sus vecinos, por las diferencias que tenían, cuentan que, por ejemplo, los indios de Tierra Caliente trataban de, en las noches, incursionar el territorio muisca y se robaban algunas mujeres y se las llevaban para Tierra Caliente. Los muiscas tenían solamente unos vigilantes en la cuchilla de los cerros, que se llamaban huechas. Eran los únicos indios que tenían una lanza o un armamento, eran los que cuidaban el territorio. Pero aparte de eso, el comercio que ellos hacían, los muiscas con los de Tierra Caliente, era un comercio a distancia. Los muiscas le llevaban algunas prendas de vestir en algodón y algunas prendas tejidas con lana de ovejas, y los de Tierra Caliente les traían frutas. Esos dos comercios se dejaban en la cima de la montaña para que hacían intercambio de los productos de tierra fría con los productos de tierra caliente. Como los muiscas eran grandes tejedores, entonces las mantas y algunas prendas de vestir eran muy importantes para los indios que estaban al otro lado, en Chingacaliente, y a su vez los productos de Tierra Caliente, sobre todo la parte de frutas, era muy apreciado por los indígenas. Como todos sabemos, el cultivo en esas épocas, hablando de la tierra, básicamente estaba hablando del maíz en las diferentes posibilidades, la papa y el trigo, que eran, digamos, los cultivos básicos, fuera de otros cultivos como los cubios, como las chiguas, como la arracacha y la oyama, las huascas, la uchuva. Esos sí eran frutos que en ese momento eran importantes para los indígenas. La parte alfarera también era importante. Ellos eran artesanos, los muiscas, y entonces también eran otros productos que intercambiaban con los de Tierra Caliente a cambio de frutas y de productos de Tierra Caliente, porque no eran una tribu peleadora o guerrera, sino básicamente alfarera. Veamos ahora cómo fue la creación de los símbolos patrios de nuestro municipio.
Hace unos cuantos años hubo un profesor del colegio departamental. En ese tiempo el colegio departamental funcionaba donde hoy está más o menos el centro tecnológico, en apenas 2 o 3 salones. El profesor Josué González, una persona que según entiendo todavía vive, y las ingenió para crear nuestro escudo. Con una corteza de las araucarias del parque, pedazos de corteza, él formó una T, que ustedes ven que está en el centro del escudo, el escudo que ustedes están observando. Esa T tenía, además de identificar al municipio, la idea era reflejar la importancia de nuestras maderas y nuestros bosques. Por eso esa T debe tener ese color madera, no dorado como en algunos escudos lo han hecho. La idea era simbolizar la importancia de nuestros bosques. Al lado derecho vemos sobre un color rojo, que según él era símbolo de la religiosidad, el símbolo del apóstol Santiago. Las personas dicen, eso es una espada. No es una espada exactamente, es el símbolo que usó el apóstol Santiago. Acordémonos que el apóstol Santiago, antes de convertirse en un santo, era una persona que se llamaban el Matamoros, que él era una persona que luchó como soldado, ahí sí con sus espadas, y hablaban de que había matado muchos moros. Ese símbolo es también símbolo de religiosidad, porque está en el ara del altar mayor, el mismo símbolo del apóstol. Al lado derecho, sobre un fondo verde, en ese escudo, ustedes tienen una espiga de trigo, que hoy en día no se entendería mucho por qué, pero en esa época el trigo, como ya les había dicho, era uno de los principales productos de la región. Y una cabeza de caballo al lado izquierdo y una cabeza de una res vacuna, que eran la importancia que tenía entre nosotros o entre el pueblo de Tenjo, tanto la ganadería como los productos del campo, los caballos y básicamente el ganado vacuno. Ese tipo de historia es algo que se puede colaborar, porque como les digo, según entiendo, el profesor Josué González todavía vive, si no estoy mal, en la ciudad de Girardot. Con relación al tema del himno, el himno actual de Tenjo su letra fue compuesta por Ignacio Zapata, que todavía nos acompaña. Él está residiendo hoy en día en la ciudad de San Francisco, pero afortunadamente todavía nos acompaña. Fue producto de un concurso que se hizo en años anteriores con la gobernación de Cundinamarca, y la letra ganadora para el himno fue la que él escogió. Años más tarde, Daniel Villalba, que fue director de la Casa de la Cultura por algún tiempo, un músico y muy especializado en la afinación de pianos, le compuso la música, que es la que ustedes ven una parte de la partitura. Con relación a la bandera, hay un fenómeno muy curioso. Hay una disposición gubernamental muy antigua, en donde decía que cuando un pueblo no tuviera una bandera, podía tomar prestada la bandera de la policía. La bandera de la policía es una bandera verde, no tiene ninguna cosa más. Pero se le agregó en algunas ocasiones o el escudo o una cinta blanca hacia el final del asta. Pero realmente Tenjo, hasta este momento que yo sepa, no tiene una bandera propia. Sin embargo, yo he insistido en que la bandera podría ser, y lo he hablado con el Consejo Municipal en algunas ocasiones, debe ser congruente con el escudo. Deberíamos tener una parte roja, una T en el color caoba, en el color madera
que está en nuestro escudo, y una parte verde que simbolizaba nuestro campo. Pienso yo que eso podría ser interesante, pero esa iniciativa, aunque se ha llevado al Consejo, nunca ha tenido los debates completos para poderlo lograr y que el escudo y la bandera sean congruentes uno con otro. La foto que ustedes están observando es una foto muy antigua, por allá de los años 60, en donde nuestro glorioso cardenal Crisanto Luque, que fue el primer cardenal que tuvo Colombia, y nació en Tenjo, en la vereda, hoy en día Poveda 2, en el límite con el municipio de Tabio. El señor cardenal está en una procesión bajo palio, como se usaba en esa época, cerca a la casa cural de Tenjo. Lo lleva al frente de las balas del palio el alcalde de ese entonces y el señor Julio Cuadros, que era el esposo de doña Anasista González de Cuadros, personaje que vemos más adelante. La siguiente foto tiene que ver con otro personaje muy importante de Tenjo, que es Polonia Salabarrieta. Polonia Salabarrieta es una persona que los vecinos del municipio de Guadua siempre han dicho que Policarpa Salabarrieta nació en Guadua y no en Tenjo. Resulta que lo que tenemos entendido es que Polonia era su nombre de pila y el apodo era Policarpa. Sin embargo, la discusión queda para los entendidos. Coinciden los datos exactos en cuanto a la partida de bautismo que está en la página 242 de Tengo en Palabras, y también del artículo que aparece en el periódico El Tiempo, el sábado 22 de junio de 1991, en donde se puede leer, según se ve en la fotografía, hallazgo pone fin a habladurías, Tenjo, cuna de la pola. Simplemente registro el hecho y pienso que de todas formas es una honra, una gloria para Tenjo tener la cuna de esta eminente prócer. Estoy también mostrándoles a ustedes la fotografía de la primera página del periódico de Tenjo, un periódico que en su segunda edición yo hice un homenaje a la mujer. Ahora que estamos hablando de personajes célebres, he querido darle mayor énfasis a nuestras mujeres y por eso estoy mostrándoles no solamente a doña Anasista González de Cuadros, muy conocida seguramente por la mayoría de ustedes, una persona supremamente importante en nuestro municipio a nivel gubernamental, a nivel de alcaldía, de asamblea y de congreso, y como su cargo máximo que ocupó en la ONU. Desafortunadamente, Anasista falleció en el accidente de Barajas, España, siendo todavía una persona muy activa y muy efectiva en todos sus menesteres. Entonces, ella y las fotos y las personas que están en ese periódico son personas supremamente importantes. Destaco el caso de la señora Isabel Murillo, en la parte debajo de la foto de Anasista, que está con Monseñor Rodríguez, ya fallecido, cura párroco en esa época de Tenjo, que le dio una medalla al mérito, Cardenal Luque, a la señora Isabel por tanto tiempo, tanta formación que hizo en el municipio de Tenjo. Finalmente ustedes pueden observar la fotografía en donde vemos al presidente Valencia junto con Anasista González de Cuadros, recibiendo de manos de Joaquín Bernal, nuestro eminente herrero y artesano, famosísimo a nivel nacional porque él hacía sus frenos para caballo en acero inoxidable completamente a mano. Los entendidos dicen que nunca se pudo conseguir un freno más fino, de mejor calidad, que las que hacía Joaquín Bernal. Es curioso que el presidente Valencia, al recibir ese freno como un homenaje que se le hizo en su visita a Tenjo, dijo:
Tenjo es el único pueblo que me ha puesto el freno. Una frase muy curiosa, pero de muy buena recordación. Esto de haber hablado de personajes de Tenjo para mí era un compromiso muy difícil dado lo limitado del tiempo, porque de todas formas tenemos muchísimas personas que yo quisiera haber podido destacar, por eso me he ido, digamos que por un camino fácil, hablando más que todo de nuestras mujeres y dándole obviamente la importancia que tienen estas tres figuras, no porque sean las únicas, sino porque por espacio, por el tiempo tan corto que tengo disponible, no podía extenderme mucho más. Para concluir en estos apresurados momentos de la historia de Tenjo, hoy en la celebración del patrimonio nuestro, quiero referirme como última cosa a los atractivos turísticos del municipio. El banner que ustedes observan fue hecho también en el año 2012, creo, en donde se estaba destacando los atractivos turísticos del municipio a través de sus sitios de interés. Es una referencia que me parece que, a pesar de lo antigua, es bastante válida porque las cosas todavía se han mantenido en general. Pero quiero recalcar, ahora que tenemos la fortuna de tener un Instituto de Turismo y Cultura que seguramente se está especializando a promover ese turismo, en que básicamente, fuera de la tranquilidad con que la gente encuentra en Tenjo y la atención que recibe cualquier visitante, su factor gastronómico creo yo que es uno de los grandes atractivos turísticos tanto dentro del pueblo, en el casco urbano, como en el campo. Tenemos una variedad de efectivos gastronómicos que son nuestra honra y nuestro orgullo, y el turista aprecia mucho eso. Cosas como los diferentes viveros que existen también en nuestros campos es otro atractivo interesante, junto con las escuelas de formación y de cuidado de los perros, que hoy en día las mascotas son tan apreciadas y el turista encuentra un campo muy interesante para visitarlos. Seguiríamos hablando también de las artesanías. El trabajo artesanal de nuestros artesanos es siempre muy importante. Recordemos que tenemos la celebración del Día del Artesano, que tenemos el Cristo de Ruana, que es una de las joyas de la creación tenjana, y una serie de otras posibilidades, tanto en manejo de la madera y de otros artículos que inclusive incluyen cosas de reciclaje, en donde se encuentran maravillas en ese aspecto. Pero sobre todo quiero destacar, para terminar, la esperanza de que ahora con este nuevo Instituto de Turismo, de Cultura y Turismo, en manos de su director, logre hacer una campaña importante que nos acerque más al visitante. Les agradezco mucho y les pido mis disculpas porque tal vez ha sido una descripción un poco salteada, sin un orden tan específico como yo hubiera querido, pero me limita mucho el factor tiempo. Muchas gracias.